Calcular el siguiente límite. Cuando nosotros sustituimos directamente el valor de x igual 0 en nuestra función, nos va a quedar una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Para eliminar esa indeterminación, nosotros debemos expresar la función trigonométrica tangente en función de seno y coseno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aplicar una propiedad conocida que nos permita calcular el límite que estamos buscando. Entonces nos queda que tangente de 3x lo podemos expresar como seno de 3x sobre, abajo hay una x, la dejamos allí y la multiplicamos por el coseno de 3x. Bien, ahora esto va a ser igual al producto de dos expresiones. Vamos a separar esa expresión como producto de dos expresiones por conveniencia. Entonces nos queda que el límite de x cuando tiende a 0 de seno de 3x sobre x por 1 sobre el coseno de 3x. Ahora, ¿por qué digo que hay que separarla por conveniencia? Bien, recordemos que hay una propiedad de los límites que dice que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de un determinado ángulo, en este caso de x, sobre ese ángulo, esto va a ser igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esa propiedad en nuestra expresión para poder aplicarla y de esa manera poder calcular nuestro límite. Bien, observemos que en nuestro ángulo, en la función seno hay un ángulo de 3x y abajo hay una x. Para aplicar la propiedad, el ángulo que está en la función seno debe ser dividido exactamente por ese ángulo. Pero abajo tenemos una x. Entonces, para nosotros poder aplicar la propiedad anterior, entonces debemos convertir nuestra función a una función de tal manera de que podamos aplicar la propiedad. Entonces, como aquí en el seno el ángulo es 3x, nosotros debemos convertir esta x en 3x. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando tanto arriba como abajo por 3 para que la expresión no varíe, y esto nos quedaría de la siguiente manera, que el límite de 3 por límite, de x cuando tiende a 0, de 3 que multiplica al seno de 3x sobre 3x, porque si multiplicamos también debemos dividir por el mismo número para que nuestra expresión no se altere. Entonces, por 1 sobre coseno de 3x. Coseno de 3x. Ok, ahora, aplicando la propiedad de los límites, ese 3 lo podemos sacar como una constante y nos queda que esto es igual a 3 por el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 3x sobre 3x por 1 sobre coseno de 3x. Bien, entonces aquí obtenemos que el seno de un determinado ángulo, en este caso de 3x, dividido sobre ese ángulo, que para nuestro caso es 3x, entonces observemos que ya hemos convertido nuestra expresión o nuestra función a una expresión equivalente para aplicar la propiedad que tenemos, que el límite de seno de x sobre x es igual a 1. Bien, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, que esto es igual. Aplicando nuestra propiedad sabemos de que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de un ángulo sobre ese ángulo va a ser igual a 1. Entonces nos queda que esto es igual a 3 por 1. Ahora evaluamos en la otra parte de la función, sustituimos y evaluamos el valor de x
igual 0 en 1 sobre coseno de 3x y nos queda que esto es igual a 1 sobre coseno de 0 porque 3 por 0 es 0. El coseno de 0 es 1 y nos va a quedar entonces 3 por 1 sobre 1, que esto es igual a 3. Y listo, esto quiere decir que el valor del límite de x cuando tiende a 0 de tangente de 3x sobre x es igual a 3. Muchas gracias.